Antes de comenzar, y como siempre os digo, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Tener en cuenta que este enganche es el mismo para bola desmontable vertical como bola fija. Tan solo difiere en los adaptadores que se incluyen con la bola fija. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Como primeros pasos para hacer el montaje tendremos que desmontar el paragolpes. Tenemos que tener en cuenta que difiere el montaje si es un vehículo gasolina o un vehículo diésel. Esta unidad es una unidad diésel, la cual lleva un depósito de AdBlue, que nos va a complicar un poquitín el montaje. Vamos a ello. Retiraremos los plásticos que nos tapan un tornillo que vais a ver a continuación. Esta es la grapa que nos lo sujeta en esta zona y este es el tornillo que tenemos que quitar. Hacemos lo mismo en el lado derecho. Tiramos con cuidado hacia afuera. También quitaremos los dos tapones que vemos aquí. Van a presión, haremos un poquitín de palanca y los sacamos. Uno aquí y otro en el otro lado. En ambos pasos de rueda nos encontraremos 3 tornillos de cabeza Phillips que veremos a primera vista y después unos cuantos que están escondidos. Una vez hemos quitado los tornillos podemos retirar la funda y aquí está el tornillo que os comentaba que tenemos escondido y otro en la parte superior. Quitado ya ese tornillo, sale perfectamente la esquina del paragolpes. Vamos al otro lado. Y en la misma ubicación, pero en el lado derecho, nos encontraremos también esos 3 tornillos a primera vista y los otros 2 en la parte interior. Una vez que hemos levantado el vehículo, vemos a primera vista 2 tornillos con cabeza de 10 y 4 con cabeza de Thor. Y aquí tenemos en la zona central los 4 de Thor. Ya hemos quitado todos los tornillos y antes de desmontar el paragolpes desenchufaremos el conector que vemos aquí. Desconectaremos el conector. Una vez que hemos desenchufado el conector del paragolpes ya podemos retirarlo. Para ello vamos a ayudarnos de aquí de las esquinas tirando para afuera y una vez que tenemos la esquina fuera del sitio tiraremos de aquí para abajo. Vamos al lado derecho y hacemos la misma operación. Esta parte central la vais a ver que va bastante fuerte. Tenemos que ayudarnos de aquí, tirar sin miedo y ya ha salido. Una vez que hemos retirado el paragolpes viene la parte complicada que os comentaba al principio, al ser la versión que lleva el depósito de AdBlue, que es esta parte que veis aquí. Tendremos que desmontarlo. También tenemos que descolgar el escape. Son muchas piezas las que vamos a tener que desmontar y ahora os las voy a mostrar paso a paso. Primeramente vamos a quitar los 2 soportes que sujetan el paragolpes. Estos soportes los volveremos a colocar posteriormente. Recordar que estos soportes los colocaremos posteriormente. Retiraremos la chapa anticalórica quitando el tornillo que vemos aquí. Tendremos que descolgar el escape y para ello tenemos que quitar este soporte de aquí, este de aquí y uno que veremos en la parte posterior. Descolgado el escape, quitaremos el refuerzo del AdBlue. Retiraremos la chapa anticalórica. Al retirar la chapa anticalórica veremos estos 2 tornillos y estos 2 puntos de aquí. Los 4 son parte de los puntos de anclaje del enganche. Para poder acceder a los tornillos
Del lado derecho será necesario que descolguemos el depósito de AdBlue. Para ello tenemos que quitar este tornillo de aquí, otro que va en la parte inferior y otro que va por aquí. También tendremos que liberar el cable para que no se quede muy tenso cuando lo descolguemos. Quitamos la grapa y lo desenchufamos. En esta zona de aquí vemos que lleva una hendidura y si fijamos por la parte superior lleva un tornillo. Lo retiramos, este de aquí también. Y como podéis ver, se va liberando. Ahora os aconsejaré que tengáis algo para poder sujetarlo, o bien un pie o bien un gancho como lo que voy a usar yo. Yo voy a poner un gancho cogido de uno de los orificios y cuando lo bajemos se nos quedará aquí. Retiramos este otro tornillo. Como podéis ver, con el gancho lo hemos sujetado. Tenemos que tener también mucho cuidado en no moverlo demasiado. Quitaremos los 4 tornillos frontales y los 2 de la parte inferior. Como habéis podido ver, es un poco complejo acceder a los tornillos de la parte inferior. Una vez que los hemos retirado, ya podemos quitar la barra antiempotramiento. Recordad que ya no se utiliza. En ambos largueros nos encontramos unos refuerzos, los que hemos quitado de los tornillos de la parte inferior. Y en el lado izquierdo lo que vemos es que es un refuerzo donde va alojado la anilla de arrastre. Irá colocado el enganche en su lugar y utilizaremos este en caso de que sea necesario remolcar el vehículo. Antes de colocar el enganche, colocaremos las piezas usando los tornillos que hemos quitado anteriormente. En el lado izquierdo colocaremos la pieza izquierda, que la diferenciaremos por esta pequeña muesca que lleva aquí. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Si tenéis ayuda, mejor, porque el cuerpo es bastante pesado. En la parte inferior pondremos los tornillos de 14 por 90 con arandela grower y arandela ancha. En el lado de la derecha haremos exactamente lo mismo. Colocaremos los 4 tornillos. Antes de colocar la bola, daremos el par de apriete de 134 Nm a los tornillos de la parte inferior y frontales. Terminado de dar el apriete, colocaremos otra vez tanto la chapa anticalórica como el depósito de AdBlue. Antes de colocar el soporte que sujeta las grapas en el paragolpes, tendremos que hacer lo siguiente. Las tuercas que acabamos de coger las vamos a usar de calce. ¿Y por qué? Porque como quitamos el refuerzo metálico, se quedaría si no muy hueco y no apoyaría bien el paragolpes. Pondremos la tuerca, a continuación el tornillo en la parte superior y la tuerca en la parte inferior. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-25 con la arandela grower en la parte superior, tanto en el lado de la derecha como en el lado de la izquierda. En esta ocasión el soporte de la base de enchufe va colocado en el lado derecho y lo pondremos con el tornillo de 12 por 30 con la arandela grower igualmente. La anilla de seguridad en el lado de la izquierda con tornillo de 12-30 y arandela grower. Apretaremos los 4 tornillos a 87 Nm. Para colocar el soporte de base de enchufe lo haremos de la siguiente forma. Introducimos el tornillo por detrás con la arandela de ala ancha y pondremos la pieza plástica con el rebaje haciendo coincidir en esa posición. Ponemos en este lado la arandela
que veis que es un poquitín más grande, que es una arandela de 8, y la tuerca. Apretaremos lo suficiente como para que suba y baje con facilidad. Para la parte del kit electrónico tenemos dos opciones. O montamos un kit Aragon Pro conectado directamente a las señales de los pilotos, teniendo muy en cuenta que el antiniebla lo llevamos en el paragolpes y la marcha atrás en el portón. Entonces esto nos va a dificultar el montaje en el sentido de que tendremos que destapizar más. En esta ocasión, y como tenemos el kit recomendado en la web, vamos a montar un kit específico, el cual va directamente a la preinstalación de remolque. Y ahora os muestro lo sencillo que es de hacer. Para acceder a la preinstalación es muy simple. Levantamos este tapizado y lo retiramos. Esta moldura simplemente tiramos para arriba y liberamos de las grapas. Para poder acceder al conector que lo tenemos debajo del tapizado, quitaremos la anilla y esta grapa que va a rosca. Soltaremos también la anilla y la grapa de la parte más cercana a los asientos. Retiramos el tapizado y vemos ahí el conector. Para introducir la instalación tenemos que retirar esta goma, que también la vamos a ver por la parte exterior, que está justo aquí. Como podéis ver, la base de enchufe la hemos colocado con la goma de forma lateral, viene preparada para ello. Los tornillos lo ajustaremos bien, asegurándonos de que la goma está bien sellada alrededor. Y la tapa la hemos dejado con apertura lateral para evitar así recortar más el paragolpes. Sobre el conector gris que vemos ahí, tenemos que conectar el conector que tenemos en la instalación. Dejaremos los fusibles un poco accesibles, dejándolos en esta posición, y las masas las vamos a conectar sobre este tornillo de aquí. Añadimos la tuerca y apretamos. Conectamos la centralita y con la ayuda del adhesivo que nos viene incluido en el kit, lo dejaremos pegado a la carrocería del vehículo. Una vez terminada la instalación, verificaremos que todo funciona correctamente. En esta ocasión estamos con el Tow Bar Tester comprobando todas las funciones. Y como podéis ver, tenemos el positivo de contacto, verificamos la luz de marcha atrás, antiniebla, intermitentes y freno. Terminada la parte electrónica, pasaríamos a hacer el recorte en el paragolpes. En muchas ocasiones os digo que os fijéis bien en el manual, pero en esta ocasión la base de enchufe que tenemos puesta es diferente y el soporte de base de enchufe también. Al ser diferente al que tenemos en las instrucciones, os voy a mostrar que también nos va a servir para otros vehículos cómo tomar las medidas y así pasar a hacer el recorte en el paragolpes sin apenas fallos. Como podéis ver en las instrucciones, siempre marca el centro del paragolpes como referencia. Para ello lo podemos hacer de la siguiente forma, o podemos tomar unos puntos en el coche, los cuales tenemos de referencia muy sencilla. Las dos partes de sujeción del paragolpes que vemos aquí, las vamos a usar como referencia y sobre ello vamos a tomar las medidas y pasarlas después al paragolpes para así hacer el recorte. Podemos ver que la medida que tenemos en esta ocasión son 34 centímetros en el lado de la izquierda y en el lado de la derecha tenemos 22 centímetros. Vamos a tomar eso como referencia y después tendremos que tener en cuenta el saliente con respecto a la chapa. Usamos la chapa como punto cero y vemos que tiene un saliente de 7,5 centímetros. Cuando tenemos el paragolpes desmontado tenemos que tener muy presente cuál es el lado izquierdo y el lado derecho. En esta ocasión tenemos el lado derecho aquí y el lado izquierdo allí. Entonces el recorte va a ir del centro hacia la derecha. Tenemos los dos puntos de referencia aquí. Recordar que teníamos como referencia a 34. Marcamos
Y después, en el lado de la derecha, teníamos como referencia 22. Y teníamos 7,5 de profundidad. Marcamos otro punto de referencia en la zona central. Y ahora uniríamos con puntos o con líneas el recorte que hemos marcado. Para realizar el recorte, en esta ocasión yo utilizo una sierra circular. Para repasar la zona cortada, uso o bien una lija o en este caso una piedra. Y para darle el acabado final, yo uso un estropajo de fibras para quitar todas las rebabas del plástico. Terminado de hacer el recorte, pasamos a montar el paragolpes y este ya será nuestro último paso. Hasta la próxima.